A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, una vez más estamos en este programa y les agradezco por estar con nosotros en este programa. En esta oportunidad hemos invitado a un distinguido economista que es actualmente vicepresidente del Colegio de Economistas del Pichincha y que fue hace poco tiempo presidente del mismo gremio de profesionales. Y vamos hoy a tratar con él, un hombre de gran experiencia, un profesional sumamente serio, con gran prestigio en el Ecuador y en la ciudad de Quito, sobre un tema, primero, sobre el crecimiento de la economía, cómo ve el crecimiento de la economía, y segundo, aprovechar la oportunidad para hacer comentarios con él sobre las acciones de política tributaria que el gobierno ha anunciado y en la que va a recaudar, según fuentes del gobierno, $1.600 netos de recaudaciones adicionales anualmente. Bienvenido, Víctor Hugo, por la bondad de haber aceptado estar aquí con nosotros. Y el primer punto, Víctor Hugo, es ¿cómo ves tú el crecimiento de la economía? ¿Hay estancamiento, no hay estancamiento? ¿Cómo ves el asunto? Gracias, la invitación, César. Realmente es un honor para mí pues estar contigo. Todos te conocemos quién eres, no hace falta decir nada más, solo el nombre, economista César Robalino. Bien, mira, las charlas que hemos tenido, de los estudios realizados, estamos nosotros conscientes de que el lastre que viene de 10 años de un desgobierno, de una desadministración, viene causando serios problemas. El mismo hecho de tener un déficit de más o menos 8.000 millones de dólares, para el gobierno se decía 4.700 millones, pero de cubrir el déficit ya se hubiera cubierto. Si a la fecha tenemos un endeudamiento de más de 6.000 millones en lo que va del gobierno del licenciado Moreno. Realmente nosotros creemos de que habrá que hacer medidas más, digamos, más reales que las que se ha tomado. Las medidas más que económicas son políticas y de eso estamos conscientes los economistas. Pero tenemos que ver qué va a pasar a corto y mediano y largo plazo. A corto plazo, si las medidas que se dan por lo menos son paliativas, creemos que no son paliativas. Para el gobierno el crecimiento está sobre el 1. Para los organismos internacionales, como el caso del Fondo Monetario, va a haber un decrecimiento del menos 2%. Para otros tipos de instituciones internacionales, nosotros creemos de que va a haber un pequeño crecimiento del 0,2%. En fin, nosotros de los análisis que hemos realizado creemos de que puede haber un crecimiento, pero sigue siendo negativo. Es decir, en vez de ser el menos 2%, menos 1%, creemos que estará en el menos 0,7%, que es real y que la ciudadanía quiere escuchar cosas reales, valores reales en lo posible, para tener una orientación. Y esta orientación es real, siendo de profesionales del Colegio de Economistas, no políticos, tenemos que hablar con sinceridad, con realidad. Ahora, el crecimiento como tal se dará y se verá aceptado por el mismo gobierno actual, posiblemente en el 4º año de gobierno. Pero, Víctor Hugo, ¿qué relación tú le ves a esta falta de crecimiento, a insuficiencia de crecimiento,
con los niveles del empleo, porque cada vez uno observa que jóvenes, fundamentalmente jóvenes, buscan empleo y no tienen empleo. ¿Cómo ves la relación ahí? Bueno, mira, lo importante aquí es la confianza, el factor confianza que no se ha consolidado, pese a que el licenciado Moreno ha abierto el diálogo, se han acabado los insultos, se ha acabado cierto tipo de restricciones, a lo más importante y a lo que estamos clamando todos en la parte socioeconómica, que es la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. El gran empleador en estos 10 años fue el gobierno. De 220,000 empleados públicos subieron casi 700,000 empleados, sin contar realmente con lo que son Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, que es decir, policía, la parte de la educación, profesores y la seguridad y salud, ¿no? Los médicos, que no contamos con ese, es decir, burocracia, se crearon cantidad de organismos nuevos, de secretarías nuevas, de superministerios, que realmente dejan mucho que desear, con repetición de funciones, y fue un problema muy grave. Recordemos que en el presupuesto mismo y admitido por el gobierno, se estila casi 10,000 millones anuales para el pago de burocracia. ¿Qué es lo que está pasando este rato en el 2017? Creemos que casi los 6,200 millones que ha endeudado el gobierno al país es para cubrir gastos permanentes, gastos corrientes, casi en su totalidad sueldos. El mismo señor de la Torre, pues actual ministro de Finanzas, manifiesta que con esto estará cubierto los gastos hasta el mes de diciembre, y hablaba de la 13ª remuneración. Pero lo que tú mencionas es que se ha creado en los últimos 10 años con el gobierno anterior, no con este gobierno, digamos, un aparato estatal enorme. Así es. Hay que irlo reduciendo porque es demasiado. O sea, el peso de esa dimensión del Estado en la finanza pública no es sostenible. Entonces el gobierno va a tener que ir reduciendo gradualmente ese tamaño del Estado, porque carcome una serie de ingresos corrientes del gobierno. Pero, Víctor Hugo, pasando a otro punto que tiene relación con lo que estamos tratando, el gobierno ha anunciado, tanto el señor presidente, que no es responsable de todos los problemas que ha heredado, ese es el gobierno anterior, pero él es el presidente, es el que tiene que tomar decisiones para arreglar los problemas macroeconómicos que uno nota en el Ecuador. Ha anunciado y ha defendido una serie de esas decisiones, el Frente Económico del gobierno del presidente Moreno, una serie de decisiones que tienen que ver, uno, con tributos, impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, que dicen que no todavía, y luego usted tiene otros impuestos que son arancelarios. Y se dice que en $1.600 millones netos se incrementarán las recaudaciones anualmente. Entonces, uno de la creación de impuestos, hay también estímulos tributarios, según el gobierno, es, por ejemplo, toda aquella persona que gane $3,000 como sueldo, $3,000 para arriba, en la que hoy actualmente al hacer declaración del impuesto personal a la renta, eso no era un ingreso tributable, pero ahora, una vez que eso lo manden al Congreso, significa que todas aquellas personas que es clase media de 3,000 para arriba de sueldo, tendrán que tributar ese sobresueldo que antes no era ingreso tributable. Segundo lugar, dicen, a los empresarios grandes y medianamente grandes, se les va a devolver el 50% de este anticipo de impuesto a la renta que los empresarios están esperando, el 50% hoy y el 50% mañana, pero con la condición de que mantengan el nivel del empleo o que aumenten el empleo. Hay esa condición. Y luego dicen, este impuesto anticipado a la renta se va a eliminar ¿a cuáles? A una serie de empresas pequeñas que venden hasta $300,000 de ventas, ¿sí? O sea, uno observa en esas acciones que el presidente y el gobierno se preocupan por los pequeños empresarios, ¿no? Pero tú tienes empresas medianamente grandes en las que se genera buena de la riqueza, pero ahí dicen, no, ustedes son grandes, medianamente grandes, por lo tanto, si pueden cooperar, el chiquito no puede cooperar, uno. Dos, tienes tú que van a crear, y la mayor parte de las recaudaciones que ellos estiman, el gobierno me refiero, es impuestos arancelarios.
tanto porque van a elevar al máximo que permite la Organización Mundial de Comercio a 375 ítems arancelarios, si mal no recuerdo, 1. 2. Una tasa de servicio de 10 centavos por unidad, que todavía no se decide qué significa unidad, el kilo, la tonelada, etc. Y dicen que de ahí, junto con la lucha contra el contrabando, van a recaudar como 1.400 millones de dólares, cosa que es un montón de dinero. Yo personalmente no creo que eso va a ser posible. ¿Cómo luchar contra el contrabando? ¿Aumentando más los impuestos? ¿No crees tú que el aumento de los impuestos a la importación va a crear mayor estímulo para esta actividad ilícita de contrabando? Pregunto. Mira, dividamos en dos partes, ¿no es cierto? Primero, la parte impositiva, que se relaciona con el incremento de 22 a 25% de impuesto a la renta. Es decir, hay un incremento real de impuesto a la renta, y eso no nos va a liberar nadie, sea el grande, pequeño, mediano, lo que sea. Segundo, la parte esta liberatoria del anticipo de impuesto a la renta. De los estudios realizados tanto por ciertos organismos, inclusive investigaciones económicas realizadas en el mismo colegio, se determina de que aparentemente un 60-70% de pequeños productores se beneficiarían de esta malhadada situación del anticipo de impuesto a la renta, que de paso nosotros hemos dado nuestro comentario, nuestro criterio, nuestra recomendación al señor presidente oportunamente, que eso debe retirarse paulatinamente en el 100%, porque es imposible atraer la inversión acá al Ecuador si hay una proyección, una supuesta utilidad, y sobre eso le ponen impuesto a la renta. Un anticipo que realmente es un descalabro para la economía ecuatoriana, puesto que si estamos clamando inversión, con estas cosas no va a haber inversión. La gente hace un costo-beneficio entre invertir en el Ecuador, invertir en Colombia e invertir en el Perú. Entonces la gente sabe que de los estudios realizados, de la visita que vino un grupo de economistas amigos de Perú, nos manifestaban que los mejores inversores en el Perú del año pasado, estoy hablando del 2016, fueron los ecuatorianos, con alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos este tipo de trabas, ¿no? Claro, han proyectado todo lo que es presupuesto, poniendo este tipo de imposiciones, lo que significa que es malo para la economía, malo para la inversión, malo para el empleo. Esta es la primera parte. La segunda, la más importante, digamos, es la proyección a los aranceles. Mira, yo trabajé en el Banco Central y tengo claro el panorama del arancel de importaciones, y nosotros teníamos dividido en lista 1, lista 2, segmento A, segmento B y segmento C. El segmento C era para medicinas, por ejemplo. La lista 2 en las importaciones se refería a todos los artículos de lujo, ¿no? Todas las licuadoras, los aparatos de televisión, todo lo que es suntuario, digamos. Y la lista 1 era a la parte de materias primas, divididas en listas A, lista B. Realmente nosotros, para poder hacer un cambio, porque esa era la labor del Banco Central en un tiempo, hacía así estudios profundos en la gerencia técnica, y se veía el mercado, se hacían encuestas, pagadas todos por empleados del Banco Central, con seriedad absoluta, ¿no? Para que Junta Monetaria en su tiempo dictamine qué es lo más correcto en relación a incrementar las tasas arancelarias. Habida cuenta de que, te estoy hablando de la década de los años 70, en que recién se pensaba en el petróleo, todavía no había una explotación ni ingresos petroleros. Entonces vivía de impuestos. Dentro de la parte de impuestos estaban los derechos arancelarios, que inclusive al aprobar un permiso de importación se cobraban anticipadamente el 80%. Es decir, después se quedaban en manos de los aduaneros. No es prudente ni es procedente en un país que es eminentemente importador el tratar de poner nuevas tasas impositivas a través de los aranceles. Porque si bien dice que va a haber una lucha a rajatabla contra el contrabando,
nosotros apostamos de que se va a incrementar el contrabando y que el gran perjudicado va a ser el comerciante honesto. Claro. ¿No? Y creemos de las estadísticas, de la experiencia vivida, porque hay cosas, César, que nosotros no hemos leído en libros, hemos vivido. Es la experiencia propia. Obviamente, sí. hemos sido en cierto modo cómplices y encubridores de cierto tipo de medidas, que a pesar de que nosotros decíamos, no hagan esto, porque es de perjuicio, como ahorita se dice, no es conveniente, pues las autoridades muy mal asesoradas hacían lo contrario a veces, y las consecuencias eran fatales para el ecuatoriano, para el país entero. Lógicamente que hablar de aranceles es hablar de un tributo que a la final va a dejar algo de renta, pero creemos nosotros que en vez de ser positivo, será negativo, porque la gente dejará de consumir lo que pasó anteriormente. La gente hacía grandes colas y una gran peregrinación a Colombia a comprar desde papel higiénico. Porque era más barato, bueno, ya es más barato. Entonces la gente busca donde está más barato. Y lógicamente hay un piso, creo que de $180, que usted puede traer, digamos, tranquilamente, sin pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, no estamos protegiendo al pequeño comerciante, no estamos protegiendo al pequeño productor, lo que ocasionará un retraso en la economía, que desde ya estamos diciendo, pongan en puestos claves a gente, a economistas que saben, a gente que tiene experiencia, porque no es lo mismo ir y dictar una clase que tomar una medida o asesorar al presidente de la República en una medida económica que esté acorde a la necesidad del país. Pero aquí también surge la argumentación de alguien del gobierno, estimado amigo, que dicen que esos impuestos arancelarios adicionales que están poniendo, haciendo lo que vayan al máximo que permite la Organización Mundial de Comercio, la OMC, dicen es para defender también al pequeño industrial, al pequeño artesano ecuatoriano. ¿Tú crees que realmente esa argumentación realmente es sólida? Porque yo la hallo muy débil y muy frágil. Mira, lo que nosotros tenemos, recién estamos incipientes en todo lo que es pequeña empresa, pequeña industria. ¿Por qué? Porque desde las mismas universidades no ha habido la orientación. Tú fuiste mi profesor y has sido profesor de muchas generaciones, y me acuerdo que era diferente la cátedra porque no nos orientaban para ser empleados públicos o empleados privados, sino con la idea de formar una pequeña empresa o liderar alguna empresa. Y tú lo practicaste con el ejemplo en muchas oportunidades. Lógicamente que las cosas pueden ir variando, y nosotros como profesores universitarios, ¿qué les he dicho a los jóvenes estudiantes? Miren, yo no estoy preparando para futuros empleados públicos, yo quiero líderes, gerentes de su propia empresa, porque hay la posibilidad, tenemos nosotros créditos internacionales que pueden estar directamente vinculados a ciertas áreas que tenemos de crédito del gobierno, como es ahora Ban Ecuador, antes el Banco Nacional de Fomento, y tenemos también la Corporación Financiera Nacional, que lamentablemente no está administrada de la mejor manera, pero estaría vinculada a la pequeña empresa, a la pequeña industria. Lamentablemente, desde la universidad tiene que haber transformaciones que orienten a la juventud a tomar otro tipo de decisiones, a estudiar lo que se debe hacer, para salir con un proyecto que sea una realidad en vez de una tesis que normalmente lo hacen ya que son repetitivas. Pero fíjate, ahora el país requiere de un empuje, requiere de medidas económicas que van a ser un poco molestosas, pero que la van a aceptar, porque saben que una deuda abultada de más de 60,000 millones este rato, porque antes era 60, ahora tenemos que sumar la deuda actual de más de 6,000 millones, lógicamente va a afectar tarde que temprano a los que quedan, a los que nos siguen atrás, y realmente lo que se espera es que haya con prudencia unas medidas que vayan a estabilizar la economía y haya un punto de equilibrio después de 3-4 años. Con respecto a lo que dices, que tú mencionas la deuda en 60,000, aquí lo hemos tratado con un otro economista sobre ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, salió en todos estos días ya una nueva noticia, pues, de más deuda. Pero entre ellos la particularidad que ya lo hizo el señor Correa hace 3 años, si mal recuerdo. ¿Recuerdas el swap de oro? Hacer esa operación financiera, que es un derivado financiero del swap de oro, ¿no? ¿Qué te parece? Porque aquella vez que hizo el señor Correa, por lo menos yo recuerdo que salía a indicarle al presidente Correa que no era conveniente, porque sencillamente
lo que iba a acontecer es que estaba utilizando dinero que no era del Banco Central, sino realmente de los bancos, que es la reserva bancaria, ¿verdad?, para financiar el déficit fiscal. Y ahora lo que están haciendo, y van a hacer en el fondo, así lo nieguen, es utilizar el recurso de ese swap de oro, igual que los 2.500 millones de dólares de bonos que han emitido y que la plata entrará en un otro momento, es para financiar el déficit fiscal. Que el gobierno asegura que el déficit en el presupuesto general del Estado va a ser 4.700, como tú mencionabas, o algo así, pero que en la práctica va a ser más de 6.000 millones de dólares. Y eso tendrán que encontrar financiamiento. De una u otra forma tiene que cerrarse el año, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿por qué han hecho una vez más este swap de oro? Naturalmente para mí eso es un mensaje que está dando a los mercados nacionales e internacionales que el gobierno está angustiado por dinero, que día a día ven la caja fiscal que no hay plata o hay escasez de plata y están preocupados porque mañana puede haber o no puede haber para pagar sueldos y salarios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves esta operación swap dentro de todo el endeudamiento de estos últimos días del gobierno nacional? Mira, César, realmente la pregunta en todos los medios, la pregunta que nos hacemos los economistas, que se hace toda la comunidad, es ¿por qué tan agresivo endeudamiento? Cuando realmente se pueden tomar medidas paliativas, di tú, pues, en cuanto a subsidios y todo, pero ya está dado. Ahora, yendo a la pregunta tuya, realmente preocupa a toda la sociedad, no a los economistas únicamente, que se esté tomando la reserva de oro. Porque a mí me preocupa en ese tema. Son 200.000 onzas, sí, ¿no? El sistema monetario de la dolarización me preocupa bastante, Víctor Hugo. Sí, 200.000 onzas de oro han sido ya dispuestas. Para que me entienda quienes me están viendo y escuchando, están empeñadas nuevamente para tener liquidez. Realmente es preocupante la liquidez que falta este momento en el país, en el Ecuador, y realmente el endeudamiento agresivo, ya no solamente la deuda que es a altas tasas de interés, a cortos plazos, sino que estamos empezando a tomar la única reserva, como lo tomó el anterior gobierno, la reserva en oro. La reserva en oro es penosamente nuestra única riqueza que nos quedaría, porque la reserva monetaria, no hay tal reserva. La reserva es de la banca privada a través del FIFLAT, que es del encaje, ¿no? Claro. Y que lógicamente siguen con el mal término reserva monetaria internacional. No hay reserva, la que es de la reserva es el encaje, es decir, la garantía que tiene de los bancos privados. Qué pena el tener que comunicar a la comunidad que estamos peligrando, digamos, si no se toma decisiones serias, si no se pone personal técnico en las áreas críticas, como son finanzas, Banco Central, qué sé yo, todas las vinculadas a la economía, porque la ciudadanía, la comunidad está esperando, todo el tiempo nos están consultando al colegio por la seriedad con que se ha manejado este tiempo, mucho tiempo el colegio. Realmente es importante que la comunidad sepa que todavía la banca privada está solvente, tiene alrededor de 24, digo alrededor porque los datos tengo agosto, de 24.000 millones de depósitos. Eso es bueno porque todavía la gente sigue confiando en el sector financiero privado, pero con estos altibajos que tenemos al manejar la banca pública o la banca central, la gente está empezando a temer. Y ese temor puede causar serios problemas en la dolarización. Muy amable, Víctor Hugo. Distinguidos amigos y amigas, hemos escuchado al actual vicepresidente del Colegio Economista de Pichincha con una seria preocupación de esto que hemos llamado desequilibrios macroeconómicos. Y naturalmente que las medidas y las acciones que ha anunciado el gobierno nacional para recaudar 1.600 millones de dólares netos en términos anuales, ¿verdad?, no es la solución a los problemas. Sencillamente, como nuestro invitado ha dicho, va a haber más contrabando al aumentar los niveles de impuestos a la importación. Va a haber más contrabando, no menos contrabando. Y eso es perjudicial. Y naturalmente mañana le van a echar culpa a los empresarios privados que importan, que están subfacturando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas no son las soluciones adecuadas. Nosotros entendemos, como varias veces lo hemos dicho en programas anteriores, de que el presidente tiene un problema político y que hay que esperar
los resultados de la consulta para que seriamente el presidente, y eso tal vez sea en enero o febrero, pueda entrar a adoptar un plan económico de 4 o 5 años. Se necesita un plan económico, no se necesita medidas aisladas. La gente, los empresarios, los hogares, los ciudadanos no saben, no sabemos con certidumbre a dónde va la economía ecuatoriana, porque todavía el gobierno no pone los puntos sobre las íes. Señoras, amigos, amigas, caballeros y damas, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.